Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre opcionales en Swift 2. Bueno, lo primero que debemos saber es qué son los opcionales. Bueno, pues en Swift los tipos por defecto no permiten almacenar un valor nulo, o lo que sería nil, ¿no? Que es lo mismo. Es decir, que no podemos hacer algo como lo que vemos a continuación, de decir var name de tipo string igual a nil. Esto nos va a dar un error de compilación. Los opcionales permiten caracterizar un tipo conocido para indicar que puede ser nulo. La forma de hacerlo es a través del símbolo de cierre de interrogante, y de esta manera veis que si declaramos var name de tipo string opcional, sí que vamos a poderle asignar un valor nil, ¿no? Es importante saber que el tipo de dato string opcional no es lo mismo que el tipo de dato string, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Para qué nos van a servir los opcionales? Bueno, pues muy sencillo. Nos van a permitir que nuestro código sea muchísimo más seguro. ¿Por qué muchísimo más seguro? Porque cuando nosotros recibamos una variable, simplemente por el hecho de saber si tiene un tipo opcional o bien no opcional, ya vamos a poder evitarnos, como dice en la segunda opción, vamos a poder evitarnos la comprobación de nulidad. Es decir, si a mí me llega una variable de tipo int, yo sé que esa variable siempre va a tener un valor. Si me llega una variable, pues por ejemplo de tipo string opcional, pues debo controlar o debo estar precavido porque es posible que esa variable no tenga ningún valor en su interior. Además, nos va a permitir ciertas mejoras a nivel de convertir objetos, porque también vamos a poder hacer ese casting que se denomina, vamos a poder hacer la conversión también de tipo opcional, ¿no? Es decir, intenta convertir a este tipo y en caso de que puedas, perfecto, y en caso de que no, pues vamos a poder controlar el flujo de nuestro código. Hay una forma de, vamos a decir, desenvolver de forma segura el valor que contiene un opcional, porque al final una variable, por ejemplo, de tipo string opcional, básicamente es una variable de tipo string, pero que está recubierta de tal manera que pueda permitir valores nulos, ¿no? ¿Cómo hacemos para desenvolver ese valor? Bueno, pues lo vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Vemos var name optional, que es de tipo optional string y tiene un valor nil. Si queremos saber si dentro de esta variable hay un valor y queremos comprobarlo de forma segura, aunque podríamos decir también if name optional es distinto de nil, sería una forma de comprobarlo, es mucho mejor utilizar lo que se denomina el safe and wrapping, que es decirle if let, declaramos una variable nueva, que esta ya no va a ser opcional, es igual a la variable opcional. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues en name nos va a dejar un valor no opcional con el que trabajar ya de forma completamente segura. También vamos a poder hacer desenvolver varias variables en una sola línea de código. Como veis aquí, sería también un safe and wrapping, y estamos teniendo dos variables, una de tipo optional string y otra de tipo optional int, ambas con valor nil, y podemos decir directamente if let name igual a name optional, separamos por coma y podemos ir poniendo así tantas comprobaciones como queramos. Dentro de este if únicamente entrará cuando tanto name optional como phone optional tengan valor. Si una de las dos no tiene valor, no nos va a entrar dentro del if. Es decir, que eso es una forma muy rápida de, si tenemos un lote de variables con la que vamos a trabajar y que son de tipado opcional, podemos hacerlo con esta estructura para asegurarnos de que todos los valores con los que trabajamos ya no son opcionales. Cuando estamos trabajando con una cierta jerarquía, cuando trabajamos con clases, estructuras, como veremos más adelante, veis que, claro, tenemos un problema, y es que si el objeto con el que estamos trabajando es opcional, no sabemos si tiene valor, con lo cual no podemos tampoco preguntar por cosas que haya en su interior. Para esto llega al rescate una funcionalidad que se llama Optional Chaining, que lo que nos va a permitir es anidar de esta manera, utilizando símbolo de interrogante, punto y accediendo a la propiedad o el elemento interior, nos va a permitir directamente decirle quiero sacar el nombre y me lo vas a sacar de person.phones.mainphone, de tal manera que si person, por ejemplo, fuera nulo, no entrará en el if. Si person no fuera nulo, pero phones, si lo fuera, tampoco entraría en el if. Y por último accedería a la propiedad. Es una forma segura de acceder mediante el símbolo de interrogante a anidamientos dentro de una jerarquía de clases sin tener que hacer, como decimos aquí, anidamientos innecesarios. Es decir, no tener que hacer if let
person, luego dentro a otro iflet de phones, otro iflet. Es mucho más sencillo esta estructura mediante optional chaining. Bien, por último, va a haber casos en donde nos interese trabajar con variables de tipo opcional, pero por la estructura o por la secuencia que lleva nuestro código, va a haber un punto en donde esa variable de tipo opcional nosotros vamos a estar completamente seguros de que va a tener un valor. Muy bien, cuando nos encontremos en una situación de este tipo y estemos, como decimos aquí subrayado, estemos completamente seguros de que no va a tener un valor nulo, podemos hacer lo que se denomina implicitly unwrapped, que esto lo que hace es, utilizando el símbolo de cierre de admiración, utilizando como prefijo una variable de tipo opcional, vamos a sacar su valor no opcional. Esto nos va a ahorrar el tener que hacer un iflet para comprobar el valor, pero es importante que siempre tenemos que asegurarnos de que no vaya a tener un valor nulo, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque si por el motivo que fuera en la variable nameOptional, que es de tipo optional, no hubiera un valor nil, cuando intentamos hacer el desenvolvimiento implícito, digamos, que será la traducción, nos va a dar un error en ejecución nuestra aplicación y se va a cerrar. Entonces es muy importante que únicamente utilicéis este símbolo de admiración cuando estéis completamente seguros de que ese opcional va a tener un valor. Bueno, pues vamos, si os parece, a hacer algunos ejemplos en un playground a continuación. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí delante de nuestro playground y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo utilizando una función a la cual le vamos a pasar una cadena y un carácter y nos va a decir en qué posición de esa cadena está ese carácter. Esto hay formas de hacerlo con funciones ya, digamos, nativas de Swift, pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo para que veáis en qué casos aplica la utilización de opcionales. Vamos a ello, vamos a crear una función que vamos a llamar characterPosition y que, como decíamos, va a recibir dos elementos, un string y luego un carácter, que es un tipo que no hemos visto hasta ahora, que se llama character, que nos va a garantizar que únicamente contenga un carácter, ¿no? Podríamos utilizar un string también, pero bueno, de esta manera limitamos a que únicamente tenga un único carácter. Bien, nuestra función va a retornar una posición, un valor de tipo entero, por ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crearnos un bucle for, donde vamos a decirle que para cada carácter que haya dentro de la cadena, dentro de nuestra cadena string, aquí para poder iterar con un bucle for los caracteres que tiene una cadena, podemos acceder a una propiedad que tiene que se llama characters y de esta manera podemos iterar todos los caracteres que tiene esa cadena, ¿no? Bien, dentro vamos a preguntar que si el carácter que hemos encontrado fuera igual al carácter que nos han pasado como parámetro, aquí tenemos que retornar la posición en la que nos encontramos. Como este bucle for no tiene índice, vamos a hacer una cosa, vamos a crearnos aquí una variable cont de tipo entero y la vamos a inicializar a 0. Y dentro del for vamos a hacer aquí un cont igual a cont más 1. Y lo que haremos será, dentro de nuestro if, retornar la posición en la que nos encontramos. Esto, si queréis, para que sea más legible, vamos a llamarlo position y aquí vamos a retornar position, position y position. Vale. Si nosotros guardamos así nuestro playground, lo primero que nos va a decir aquí es un aviso y nos dice que estamos utilizando una función que retorna un entero, pero no estamos retornando nada, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero lo estoy retornando aquí dentro. Claro, pero es posible que cuando haga estas iteraciones y entre dentro de este if, no se cumpla y por tanto se acaba saliendo del bucle for sin haber pasado por esta línea de aquí de return position. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que nosotros tenemos que hacer aquí un return sí o sí. ¿Y qué retornamos? Porque claro, no podemos retornar la posición, porque la posición realmente a lo mejor no hay, ese carácter no está en la cadena, con lo cual si retornamos posición que tiene un valor 0, si nuestra cadena, por ejemplo, fuera Pedro y preguntamos en qué posición está la P, nos va a decir que está en la posición 0, es decir, que si retornamos aquí directamente position, vamos a retornar lo mismo si nos piden la P en Pedro o si nos piden la Z, que no existe dentro de Pedro, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, pues aquí hay múltiples opciones. Podemos retornar, por ejemplo, -1, como se hacía antiguamente en algunos lenguajes de programación, cuando se utilizaban ese tipo de funciones. Pero hay una forma mucho más Swift de hacer todo esto que hemos hecho aquí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar que el tipo de retorno, en lugar de ser un tipo int, va a ser un tipo opcional, porque es probable que el carácter que nos pidan posicionar dentro de la cadena, es probable que no esté contenido en esa cadena. Entonces, la forma de hacer eso en Swift es mediante opcionales. Le decimos, por tanto, que sea un int de tipo opcional. Bien, otra cosa que vamos a hacer es eliminar todo esto de definir un contador, esto de aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Hay otra forma de hacer un bucle for de este mismo tipo, en el cual tengamos la posición, además de el carácter en esta iteración. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Pondríamos entre paréntesis position y char, y eso nos va a permitir dentro de este characters ejecutar una función que se llama enumerate, que lo que va a hacer es ejecutar este bucle tantas veces como caracteres tenga nuestra cadena, y para cada uno de ellos nos va a setear el valor en position de la posición en la que nos encontramos. De esta manera nos ahorramos esto de utilizar una variable auxiliar. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí dentro? Pues bueno, retornar posición, eso exactamente igual como lo hacíamos ahora, pero ahora tenemos una ventaja, y es que si nos venimos aquí abajo, ahora ya no tenemos que retornar -1, ahora sí que podemos retornar nil, cosa que si aquí declaramos la variable de tipo int, cuando guardemos nuestro playground, nos va a dar un error y nos va a decir que nil es incompatible con el return type int. Es decir, no podemos decir que vamos a devolver un int y luego devolver un null. Pero si ponemos de tipo opcional, ahí sí que nos va a dejar. ¿Cómo utilizaríamos una función como esta que acabamos de crear ahora mismo? Bueno, pues muy sencillo. Si os parece, nos vamos a declarar aquí una variable string que va a ser de tipo string, que la vamos a llamar Pedro. Vamos a declararnos un carácter de tipo character, que va a ser, por ejemplo, la E. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Utilizando la sentencia que veíamos antes del safely unwrapping, utilizando iflet, vamos a decirle iflet position es igual a character position de nuestra cadena y nuestro carácter. Si entra aquí dentro, eso quiere decir que character position nos está devolviendo un entero no opcional, sino es decir, que tiene un valor, no puede ser nulo. En este caso podemos hacer, por ejemplo, un print, donde decimos el carácter, escapamos de esta manera, se encuentra en la posición, volvemos a escapar, de la cadena, volvemos a escapar. Aquí vamos a poner nuestra cadena, la posición va a ser position, que ya es un entero no opcional, y el carácter va a ser character. De esta manera. Y vamos a hacer un else. De esta manera que si por el motivo que sea character position nos devuelve un nulo, esto no va a entrar por iflet, sino que va a entrar por el else, y podemos poner, por ejemplo, no existe el carácter, escapamos aquí, dentro de la cadena, escapamos aquí. Aquí vamos a poner nuestra cadena y aquí vamos a poner nuestro carácter. Si hacemos esto y guardamos, vamos a ver en la consola que nos dice el carácter se encuentra... Uy, hay un error aquí. El carácter E, vamos a ponerle, si os parece, unas comillas simples para hacer más fácil la lectura. Volvemos a guardar. Se ejecuta y nos dice el carácter E se encuentra en la posición 1 de la cadena Pedro. Ahora vamos a cambiarle el carácter y vamos a poner, por ejemplo, una Z. Guardamos y nos dice no existe el carácter Z dentro de la cadena Pedro. Como veis, muy sencillo, y es un buen ejemplo de en qué casos utilizar opcionales. En este caso, una función que devuelve la posición de un carácter en una cadena es probable que no tenga valor, con lo cual es lógico que utilicemos en estos casos en Swift una variable o constantes de tipo opcional. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.